discutían dos cuestiones. Una reserva de fondos para confortar a las familias de las víctimas, a las víctimas de estos terribles sucesos. Parece que el Capitolio está dispuesto no solo a dar los 20.000 millones de dólares que había pedido Bush, sino el doble. A la vez, se está buscando una fórmula para que el Capitolio dé de alguna manera poderes al presidente para una intervención armada. No es una declaración de guerra, pero sí se le deja en cierta manera las manos libres para una intervención armada. Vicent, ha habido una declaración clarísima de Bush, o se interpreta allí como la respuesta a la petición de su país. Sabemos ya algunas encuestas, sabemos cómo la prensa y los analistas en los periódicos, en fin, le estaban pidiendo, y en la calle también, pues una intervención. Efectivamente. Si ayer decíamos que el 84% de los ciudadanos estarían a favor de una intervención armada, hoy se ha conocido una nueva encuesta que dice que el 80% está a favor, aprueba cómo Bush está llevando esta crisis. Y hay dos cosas que podrían implicar a Estados Unidos. Uno es la psicología, la misma psicología de los estadounidenses, que piden una respuesta rápida. El segundo es la historia de este país, que solo ha sufrido un desastre semejante con el bombardeo de Pearl Harbor y provocó su implicación en la Guerra Mundial. Ya habéis escuchado las palabras de Bush, diciendo que esta no era una prioridad para su gobierno, pero que les habían declarado la guerra. También hemos sabido, Vicens, que se ha evacuado a Camp David al vicepresidente Cheney. ¿Tienes alguna información más sobre esto? Bueno, ha sido una medida de precaución, separar de momento al presidente del vicepresidente. Lo que ha pasado esta tarde en el Congreso y que ha pasado esta mañana en el Pentágono, falsos avisos de bomba, parece que se van sucediendo y se está a expensas de un cierto clima de pánico o de locura, podríamos decir. Ha sido una medida de protección para separar a los dos máximos poderes del país. Pues muchas gracias y buenas noches. Y nos vamos a ir ya en directo también hasta Nueva York. Ahí está nuestro corresponsal José Antonio Pérez Piñar. Buenas noches, José Antonio. La verdad es que debe ser difícil recuperar la normalidad cuando se suceden las amenazas de bomba y se vuelven a cancelar los vuelos después de esas detenciones en el aeropuerto Kennedy, ¿no? Pues sí, la verdad es que hoy se han producido, buenas noches ante todo, varias señales confusas que se mezclan como un manto de Penélope que se hiciera un minuto para deshacerse al siguiente, como en el poema de Homero. Lo cierto es que la normalidad ha sido evidente hoy en la ciudad. Ha vuelto a la calle la gente, el ruido, la falta de taxis, todo lo que constituye el día a día de Nueva York. Se han autorizado la reanudación de vuelos, pero la mayoría de las líneas aéreas han preferido esperar. No se sienten preparadas para reanudarlos. Las limitaciones son muchísimas y se han establecido además restricciones especiales, medidas de seguridad especiales que todavía no cumplen casi ninguna. Los pocos aeropuertos que han abierto sus puertas han tenido que cerrarlas al poco tiempo. Es el caso de los 3 aeropuertos de Nueva York, que están cerrados en este momento, y se habla de que el FBI ha detenido a varias personas en ellos. En la zona del siniestro, en el downtown de Manhattan, el edificio de American Express ha tenido que ser evacuado por amenaza de bomba, por amenaza de derrumbe inminente. Y antes se había desalojado la estación central de ferrocarril y otros edificios del centro. Han abierto, sin embargo, en la parte positiva, museos, escuelas, y dentro de 4 horas podría permitirse la entrada al sur de la ciudad, por debajo de la calle 14, todo lo que no sea el recinto que ocupaban las Torres Gemelas, los 2 rascacielos imponentes de 110 plantas de altura, que sobresalían en el horizonte de la ciudad y que, de no ser por ese terrible atentado, se estarían viendo ahora mismo detrás de mí. José Antonio, en Europa se han decretado mañana 3 minutos de silencio a mediodía. Sabemos también que va a ser un día especial en Estados Unidos en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es un poco el plan que se ha establecido?
No me escucha mi compañero. Muchísimas gracias. Vamos a seguir porque son muchos los países, España entre ellos, los que se van a sumar mañana, como decíamos, a la jornada de luto nacional declarada por el presidente norteamericano. Bush va a asistir a un servicio religioso en Washington antes de viajar a Nueva York, pero en medio de tanto dolor queda un espacio para la esperanza. Se confía en que aún pueda haber supervivientes entre los túneles subterráneos que comunicaban todos los edificios del World Trade Center. Existen grandes posibilidades de que muchas personas estén todavía vivas en los túneles subterráneos que comunican los numerosos edificios que conformaban el complejo de las Torres Gemelas. Pero el tiempo juega en contra de los equipos de rescate que afanosamente y sin descanso tratan de encontrar vida en medio de este infierno. El alcalde de la ciudad, Giuliani, ha elevado hoy a 4.763 la cifra de desaparecidos, aunque podría multiplicarse por 2. Hasta ahora se han recuperado 94 cuerpos y solo la mitad han podido ser identificados. Miles de neoyorquinos han proseguido hoy su desolador peregrinaje por los hospitales de la ciudad en busca de noticias de sus familiares desaparecidos, mientras otros muchos donan su sangre o simplemente ofrecen sus rezos. Pero Manhattan sigue sumida en una interminable pesadilla. Hay varios edificios que todavía corren el riesgo de derrumbarse. Preocupan especialmente los hoteles Millennium y Liberty Plaza. La torre número 5 del complejo de las Torres Gemelas también se ha desplomado y las vibraciones en toda la zona continúan como si de las réplicas de un terremoto se tratara. Para colmo, las amenazas de bomba no dan tregua. Hoy mismo el edificio de la empresa americana Express y la estación ferroviaria Grand Central, uno de los principales nudos de comunicación de Nueva York, eran desalojados en medio de escenas de pánico. Se lo comentamos hace unos minutos, se han localizado las cajas negras de los aviones que se estrellaron en Pittsburgh y contra el Pentágono. Mientras seguimos conociendo detalles de las víctimas del atentado terrorista en Nueva York, todas ellas historias póstumas cargadas de mucho dramatismo. Esta es la de Melissa Hughes, atrapada por el fuego en una de las Torres Gemelas. Sean, it's me. I just wanted to let you know I love you and I'm stuck in this building in New York. I'm waiting at the building where a bomb went off. We don't know, but there's lots of smoke and we just wanted you to know that I love you always. Fue el último mensaje, las angustiosas palabras de Melissa en el contestador a su marido. Se encontraba atrapada por el fuego en lo alto de una de las Torres Gemelas. Su marido confiesa ahora, lleno de dolor, que trató de comunicarse con ella a través del teléfono móvil, pero no lo consiguió. Melissa se encontraba en Manhattan en viaje de negocios. Su familia y sus amigos tratan de localizarla en los hospitales o en los depósitos de cadáveres donde están las víctimas. Melissa continúa entre las listas de desaparecidos. El segundo avión de las Torres lo pilotaba antes de ser secuestrado Charles Burlingame. Hoy su familia lo recuerda con emoción. Era todo un caballero honesto y cariñoso, como hombre y como oficial. Pilotaba sus naves en medio de la noche. Era un hombre lleno de coraje. Charles cumplía el pasado martes 52 años. Varios españoles estaban en las Torres Gemelas el fatídico 11 de septiembre a las 9:45 de la mañana. Uno ha logrado salvar la vida, otros hasta 9 están desaparecidos. Hoy hemos hablado con el padre de Silvia Sampío, de 26 años y embarazada de 7 meses, que trabajaba junto a su marido y otras 150 personas en la planta 92 de la primera de las torres atracada. Emilio Casinello, el cónsul general de España en Nueva York, ha elaborado una lista de 9 españoles afectados. He enviado una lista de 9 personas, 2 de ellos turistas, 7 residentes en el área. Uno de esos residentes era Silvia Sampío, de la que no se sabe nada, de 26 años, trabajaba en la Torre 1, en la planta 92. Estaba embarazada de 7 meses. Su padre solo puede esperar un milagro. La fe y la esperanza hay que conservarla hasta el último momento, pero la situación de localización de la oficina, localización de la situación a la altura en que estaban, las circunstancias del hundimiento del edificio a las 10:32, etcétera, nos hace concebir muy pocas esperanzas en este momento. Del otro español identificado, Edelmiro Abad, se sabe que está herido, ingresado en un hospital. Su hermana contaba cómo pudo escapar. Cuando corrían por las escaleras, mi hermano estaba detrás de ellos. Pero entonces, con todo el humo y todo esto, pues, que se perdieron de vista. Los padres esperan noticias en un pueblo de Burgos. La lista de los desaparecidos entregada en la alcaldía de Nueva York se podrá consultar por internet.